Bien, entonces ya vamos con las funciones exponenciales. Estábamos viendo eso, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok. Ya quedamos que hay que aprendernos estas propiedades. Bien aprendidas. Ya vimos que si la base es mayor que 1, va a ser creciente. Si la base es un número entre 0 y 1, va a ser decreciente. Recordemos que la base no puede ser negativa ni tampoco igual a 0, ¿verdad? Y aquí estamos viendo otra de las cosas que les platiqué el día de ayer, que era que toda función exponencial simple, es decir, aquella donde no estoy haciendo ninguna transformación rígida, va a tener por asíntota el eje X. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Sí, profe. Y también platicamos que la función exponencial tiene pues una serie de características y propiedades que tenemos que saber muy bien. Y básicamente están resumidas en estos puntos. Por ejemplo, el dominio son todos los reales, el rango es los números positivos, es decir, de 0 a infinito. Recuerden que el 0 no lo coge, puesto que hay una asíntota allí. Intersectan en el punto 0,1, también lo comentamos. Es una función creciente si la base es mayor que 1 y decreciente si es un valor entre 0 y 1. El eje X es una asíntota horizontal y obviamente va a ser una función 1 a 1. ¿Están de acuerdo? No oigo. Sí, profe. Bien. Y aquí viene un número muy importante. Esta es una de las constantes más importantes, no solo de la matemática, sino de la ciencia en general, que es el número E. El número E. ¿Qué es el número E? Pues es un número muy importante, muy especial, porque para empezar es un número irracional. Y esto significa que tiene infinitos decimales no periódicos. ¿Y por qué a una letra como a la E le estamos dando un valor? Un valor constante que, a pesar de ser constante, tiene infinitos decimales. De hecho, si yo programara una computadora para que calculara el valor exacto de E, pudiéramos pensar que esa calculadora va a estar trabajando per secula seculorum. Sí saben lo que significa per secula seculorum, ¿no? No, profe, la verdad no. La verdad no. No, profe, la verdad no. No saben lo que significa. Per secula seculorum significa por los siglos de los siglos. Ya ven que, bueno, ahorita, por ejemplo, pues ya casi no hay misas en latín, ¿verdad? Pero pues ahí, por ejemplo, el padrecito, antes cuando era la misa en latín, decía per secula seculorum, ¿no? Por los siglos de los siglos. Y toda la gente respondía amén, por ejemplo, ¿no? Una cosa de esas. Bien. Entonces, nunca va a acabar. ¿Por qué? Porque tiene infinitos decimales. Eso es lo verdaderamente especial con el número E. De la misma manera sucede con pi. Pi también es un número irracional, es una constante, pero a pesar de eso, tiene infinitos decimales. Y si yo, por ejemplo, diseñara un programa que quisiera calcular todos los decimales de pi, ese programa se va a estar ejecutando por los siglos de los siglos, prácticamente. ¿Cómo la ven? Pues. Wow.
¿Eh? No, pues, ¿qué puedo decir? Es increíble que un número así tomado como lo es E, pueda o haga eso de puede tener muchos y muchos decimales. Sí, de hecho, este número es un número muy especial que lo descubrió un matemático, de la misma manera que pi. Se menciona que pi fue descubierto por Arquímedes, ¿sí? Arquímedes se comenta que fue el matemático que descubrió pi. Por eso Arquímedes es un genio, es uno de los 3 más grandes matemáticos de toda la historia. Yo ya les he comentado de esto, de que fundamentalmente estos 3 más grandes matemáticos son Arquímedes, Newton y Gauss, ¿sí? Por la contundencia, por la importancia, por lo verdaderamente notable de sus trabajos, de sus investigaciones, ¿no? Claro que también tenemos un top 5, un top 10 de grandes matemáticos, ¿no? Y ahí ya podríamos incluir a personajes como Euler, como Leibniz, como Descartes, como Cauchy, como Lagrange, como Laplace y muchos otros, ¿no? Que pudiéramos ahí también incluirlos, obviamente. Pero los 3 más buenos fueron esos. Ahora, ¿de dónde sale entonces quién descubre ese número? Se menciona que ese número lo descubre un matemático que se llamaba John Niper. John Niper fue un matemático escocés que vivió en el siglo XVI, si mal no recuerdo. A ver, déjenme buscar aquí a ver si alguien pudiera buscar en internet. Se escribe Napier. A ver, se los voy a anotar. John Napier. Pero se pronuncia Niper. A ver, pónganle por ahí Napier y pónganle, por ejemplo, número de Napier. O pónganle nada más la bibliografía de John Niper. ¿Ya la localizaron? Sí, profe, él nació en Edimburgo Ajá, era en escocés. febrero de 1555. Sí, 50. les digo que es del siglo XVI. Y fue este matemático, fíjense bien una cosa bien curiosa, ¿eh? John Niper no era matemático de profesión, él era abogado. Él era pues lo que ahora pudiéramos llamar un licenciado en Derecho. Era un abogado, sí aparece así, ¿verdad, joven? Un jurista. Me aparece en Wikipedia que fue matemático, teólogo, astrónomo, físico, inventor y astrólogo. Sí. Miren, no confíen mucho en Wikipedia, ¿eh? Bueno. Luego les hablo acerca de esta cosa de Wikipedia. Ya no, miren, todavía hace un par de meses era relativamente confiable, ahorita ya no, hay que utilizarlo como referencia, ya incluso si tú pones como referencia Wikipedia, ya estás se está perdiendo toda validez, ¿no? Luego les platico, ahorita les comento el porqué. Pero John Niper era abogado principalmente, si mal no recuerdo yo, pero fíjense bien, su interés en las matemáticas surgió porque él estaba investigando mucho la cuestión del interés. El interés es un fenómeno bancario, es un fenómeno financiero que consiste en que los bancos te prestan dinero a cambio de cierto porcentaje que se llama interés por prestártelo. Y entonces él investigaba, por ejemplo, cómo, eh, cómo se puede calcular ese interés dependiendo de cierto horizonte de tiempo, ¿sí?
¿Y esto por qué era? Porque en ese entonces había muchos prestamistas. Entonces se comenta que Juniper ofrecía sus servicios también a este tipo de personas que prestaban dinero, o llámese banqueros, aunque propiamente bancos como tales no había en esa época, sí había, pero era algo diferente a lo que conocemos ahora. Entonces, en base a esas investigaciones, Nipper estableció una sucesión. Miren, esta es la fórmula. Esta es la fórmula. Si se fijan, es un límite, es decir, es un límite cuando x tiende a infinito, pero hay dos versiones, ¿eh? Hay dos versiones. Esta es cuando la variable tiende a infinito, pero hay otra versión cuando la variable tiende a cero. Estas dos relaciones son iguales. Son iguales. ¿Sí? Si se fijan, yo de esta puedo llegar a esta de acá y al revés. Entonces, ¿cómo saco este límite? Pues miren, hagan de cuenta que es, si x vale 1, pues esto va a ser 1 más 1 sobre 1 entre 1, pues es 1 a la 1, 1. ¿Están de acuerdo? A ver, vamos a ver. Fíjense, es así. Es igual al límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x entre x. ¿Sí están de acuerdo que es así, verdad? Sí. ¿Sí están viendo la fórmula? Sí, sí se ve. Sí, profe. Profe, sí se ve. Bueno, voy a dejar de presentar para que hagamos aquí algunos cálculos. A ver, vamos a hacerlo con el matemática más rápido, porque si no me voy a tardar mucho. Y en realidad esto nada más es demostrativo. A ver, voy a volver a presentar. Miren, acuérdense que el software es herramienta de estudio, ¿sí o no? No oigo. Sí, profe. Sí, sí, Eso profe. hay que entender. Eso hay que entenderlo. Si no lo entiendo, pues ya estoy mal, ¿no? Ya no estoy estudiando matemáticas. Estoy engañándome. A ver, vamos a ponerle, ¿sí? Y lo voy a hacer sencillito. ¿A qué me refiero a que lo voy a hacer sencillito? Fíjense bien. Ahí lo voy a hacer con 1. A ver, pero espérenme. Primero déjenme copiar. Lo voy a copiar y lo voy a evaluar en 1. ¿Están de acuerdo? Y luego lo voy a evaluar en 2. ¿Sí se fijan? No oigo. Sí, Sí, profe. profe. Me voy a brincar hasta 5. Me voy a brincar hasta 5. Ahí está. Me voy a brincar hasta 10. A ver. Hasta 10. Ok, joven. A ver, una señorita. Rápido. Rápido. Estoy esperando. Rápido o me brinco al otro tema. El 16, profe. Necesitamos que estén aquí, ¿no? No escucho. Sí, profe. Sí, maestro. Sale. Otro. 50. 21. Ya 50. Si se fijan qué es lo que estoy haciendo, estoy como que evaluando un límite, ¿verdad? Porque un límite en el infinito. Estoy haciendo crecer el valor de x. Y ya para finalizar, lo voy a hacer muy, muy, muy grande.
Bueno, ni tan grande, le voy a poner 5000. ¿Sale? Que ya es grandecito. No oigo. Pero ya con esto más o menos puedo darme, por inducción matemática, puedo deducir muchas cosas. A ver, vamos a ver. Vean. Ah, pero yo quiero que me lo saque en decimal. A ver, para que me lo saque en decimal, creo que le tengo que poner 1.0. Creo que es así. A ver. A ver, déjenme ver si con eso. Sí, miren. ¿Sí se fijan cómo hago que no me lo ponga en fracción, sino que me lo ponga en decimal? Nada más le pongo 0.0 a una de las cantidades. Al ponerle 0.0 ya como que le estoy diciendo, ¿sabes qué? Quiero el resultado en decimal, chavo. Digo, Sí, profe. Sí, profe, está bien. vean. ¿Sí se fijan? Fíjense. 2.25, 2.48. Aquí, por ejemplo, si quiero verme así como que bien. A ver, rápido, una señorita. Rápido. Uno grandote. 10,000. ¿100,000? Luego. 10,000. Pero sí, sí está bien, profe. A ver. Y ya 100 millones. 100 millones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. A ver, vamos a ver. Vean. Fíjense. Si se fijan cómo aquí ya podemos pensar que si x tiende a infinito, ese valor tiende a 2.7182 y algo. ¿Sí o no? Sí. ¿Cierto, profe? Sí, profe. Y eso es exactamente el valor de E. Obviamente E es E a la 1. A ver. Obviamente ese E es E a la... A ver, ¿por qué no la quiere poner? Espera, a ver, déjenme ver qué está pasando. Dice que no responde. Uf. Bueno, a ver, alguien en la calculadora saque E a la 1. ¿Y cuánto da? Por favor. A ver, porque aquí como que no quiso hacerlo. En la calculadora da 2.71, 82, 82, Ok, ¿sí? Bien, aquí está ahora sí, E a la 1. Vean, vean. ¿Sí se fijan cómo es es el valor al cual tiende ese límite? ¿Sí están de acuerdo? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Este límite se dice que lo descubrió John Nipper. Y sobre todo, él investigó mucho los logaritmos. Por eso los logaritmos, ya lo vimos, y de hecho lo vamos a ver, es lo contrario a las funciones exponenciales. Entonces, se comenta, a ver, por ahí el compañero que estaba checando la biografía de John Nipper, ¿sí viene esto ahí en su biografía, aunque sea de Wikipedia? A ¿Joven? ver, espérame. Sí, aquí estoy. Mm,
O si no, alguien que rápidamente que busque el número de Nipper. Pero acuérdense que se escribe en Napier. Rápido, por favor. Sí sale ese, profe. ¿Sí? Sí, profe, sí sale, sí. Ok, este número, les digo, esta fórmula la descubrió John Nipper. Estamos hablando que es el siglo XVI. Prácticamente no se había profundizado mucho en el concepto de límite, hay que decirlo. De hecho, el concepto de límite se entendió bien hasta el siglo XIX con Agustín Luis Cauchy. Sí, Cauchy fue el que dio la definición exacta de límite, y entonces estamos pensando que John Nipper, si bien no era matemático, porque yo tengo entendido que no lo era, creo que era abogado. Sin embargo, en ese tiempo, los juristas, los abogados eran personas muy preparadas, bastante preparadas, eran personas que no solamente sabían política, no solamente sabían medicina, no solamente sabían filosofía, también sabían matemáticas, ¿sí? Entonces eso hay que también decirlo, pero creo que de profesión era abogado. Ahora, si bien John Nipper no contaba con el concepto formal de límite y menos en el infinito, porque prácticamente esta relación ya vendría siendo una depuración de sus investigaciones, aquí podemos ver que es cómo algo va creciendo hasta el infinito. Por eso les decía que él investigó mucho sobre la cuestión del interés, ¿sí? Y en base a eso pudo llegar al descubrimiento de este número. Y posteriormente llega a Euler, que profundizó aún más en el asunto, ¿no? Pero ya más adelante podremos checar alguna cuestión con lo de Euler. Aquí lo importante es que veamos que ese número, esa constante especial llamada se obtiene a partir de estas dos fórmulas. Cualquiera de estas. Puede ser esta como límite infinito o esta como límite en cero. Si ustedes utilizan van a ver que les va a dar exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué es E? E es un número irracional que se le conoce como la base de los logaritmos naturales o neperianos, en honor a John Nipper, ¿sí? Sin embargo, el nombre de neperiano no es muy usual actualmente. Ese era un nombre que se utilizaba mucho pues, antes. Ahora ya se usa más el concepto de logaritmos naturales, pero básicamente es lo mismo. Entonces, esto quiere decir que tenemos dos cosas aquí importantes, ¿no? Dos funciones exponenciales importantes. Una función exponencial cuya base es cualquier número real y otra función cuya base es E. ¿Sí? S. Y fíjense nada más lo verdaderamente importante que es esta función. Muchísimas cosas de la ciencia, de la naturaleza, de la ingeniería, de la física, de la medicina, de la biología, de la química incluso, utilizan esto. Utilizan esto. Entonces es verdaderamente sorprendente cómo un chaval llamado John Nipper descubre un número en base a sus estudios del interés y llega a descubrir un número que prácticamente era como una llavecita para entender el comportamiento de infinidad de fenómenos que ocurren en la naturaleza. Esto es verdaderamente sorprendente. Verdaderamente sorprendente. Prácticamente todas las ramas de la ingeniería utilizan la función exponencial natural.
Muchos fenómenos en la naturaleza no se pueden explicar sin la función exponencial natural. Incluso las enfermedades, los contagios, función exponencial. Esto es sorprendente, ¿sí? Si alguien sigue pensando que todo es casualidad, pues yo no sé esa persona que esté, pues mejor que no sabe lo que está diciendo, ¿no? Bien. Ok, entonces vamos a ver ahora las inversas de las funciones exponenciales. Las inversas de las funciones exponenciales son las funciones logarítmicas. Esto es importante. A ver, vamos a ver cómo es esto. Vamos a ver cómo es esto. Ok. Vamos a dejar de utilizar un poquito la nomenclatura de la f de x y vamos a utilizar un poquito la nomenclatura de y. Y igual a b a la x. ¿Esta función cómo se llama? Maigo. Exponencial. Exponencial. Si b es igual a e, pues va a ser la exponencial natural, ¿no? Eso queda claro, ¿no? Pero como quien dice, esta es la general. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí. Sí, profe. Ya sabemos que b se llama base y x es el exponente. ¿Ok? Bueno. Entonces, si se fijan, esto es una función exponencial. Y la función inversa es lo contrario a la función exponencial. ¿Y cómo es esto? Bueno, vamos a pensar un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo 3 a la x igual a 9, pues esta es una operación exponencial, si están de acuerdo, ¿verdad? Porque estoy elevando una base que es 3 a un exponente y quiero que me dé 9. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe, de acuerdo. Sí, Sí, profe. profe. Fácilmente puedo darme cuenta que x es 2. ¿Por qué? Porque 3 al cuadrado me da 9. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Encontrado. Esto es, he encontrado el exponente al cual tiene que estar elevado 3 para que me dé para que me dé 9. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, Y profe. lo mismo puedo decir, a ver, recuerden que esto es potencial. ¿Se acuerdan que esto es potencial? ¿Y que esto Sí, es profe. exponencial? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, aquí he encontrado el exponente. Pues precisamente encontrar el exponente es lo que viene siendo la finalidad de los logaritmos. Por ejemplo, si yo pongo 10 a la x igual a 1000, ¿qué concluyo? Que x vale 3. Es decir, 3 es el exponente al cual tiene que estar elevado 10 para que me dé 1000. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, de acuerdo. Sí. Esto que estoy haciendo es los logaritmos. Esto ya lo platicamos incluso en unidades pasadas, en la primera unidad. ¿Sí se acuerdan, no? Sí lo platicamos allí, ¿no? Creo. ¿Sí? Que básicamente los logaritmos es encontrar el exponente al cual debe de estar elevada una base para que me dé un resultado. Esto yo lo puedo visualizar así.
logaritmo base 10 de 1000 igual a X. ¿Y cuánto me va a dar? 3. A ver, háganlo con su calculadora, por favor. ¿Cuánto da? Da 3, profe. Da 3. Es decir, encontrar el exponente al cual debe estar elevada una base para que me dé un número, eso es lo que es un logaritmo. Mientras que el exponente es el resultado al cual llego al elevar una base a un exponente. Por eso es que son funciones contrarias. ¿Sí se entiende? Esos son los logaritmos. Los logaritmos consisten en encontrar el exponente al cual debe de estar elevada una base para que me dé un resultado dado. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Esto creo que Sí, ya lo profe. habíamos comentado, porque estudiamos logaritmos en la primera unidad, ¿no? ¿Sí o no? Oigo. Que yo recuerde, no, profe, no vimos logaritmo. ¿No? La primera. Entonces aquí lo vamos a estudiar. Ahora, una cosa muy importante. Estamos diciendo que lo contrario a las exponenciales son los logaritmos. Sí, es lo contrario. Y aquí una cosa importantísima, ¿eh? Fíjense bien. Vamos a partir de las funciones exponenciales. Esto es una función exponencial. Esto es una función exponencial que se llama exponencial natural. ¿Verdad? Recordemos que se llama exponencial natural porque la base es e, que es la base de los logaritmos naturales o la base de los logaritmos neperianos. ¿Se entiende o no? Sí, profe, sí, se entiende. Ok, ahora, este puede ser 3, puede ser 2, puede ser 5 raíz de 2, pi, bueno, pi puede ser el número que ustedes quieran, siempre y cuando sea positivo, acuérdense. Ok, pero nosotros tenemos un número muy especial como cultura, por así decirlo, como civilización, por así decirlo, que es el número ¿qué? ¿Sí? No, es otro. Número ¿Imaginario? ¿cuál? ¿Imaginario? No. No, es un número real. Es un número real. ¿El 0? No. Bueno, el 0, pero hay un número muy especial. Sin él no podemos escribir los números. Ok, el 0, pero es otro. El 1. ¿El qué? El 1. El número 1. No. Es el... Echen imaginación, por favor. Número. Rápido. El que sea, rápido. 5. ¿Es muy grande o muy pequeño? El 2, profe. Uno. Rápido. ¿Cuál? Infinito. No, el infinito no es un... No es, o sea, a ver,
No, concéntrense, por favor. ¿Número qué? ¿El 10? El 10. ¿Por qué el 10? Porque nuestro sistema de numeración es decimal. Es el 10. El 10 es el primer número que no tiene una sola cifra. ¿Por qué? Porque todos con el 10 somos capaces de construir cualquier otro de los números de nuestro sistema, ¿sí o no? Es el 10. ¿Se entiende? Sí, profe. A ver, Sí, profe. a ver, necesito que me estén respondiendo más gente. No escuché. Está bien. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, se entiende, profe. Entonces es el número 10, por lo tanto, este tipo de funciones son importantísimas para nosotros. Las potencias de 10, porque básicamente con las potencias de 10 escribimos nuestros números. Ahora, estas son funciones que Exponenciales. exponenciales. Fíjense bien. Las inversas, ahorita vamos a explicar cómo sacamos las inversas, se llaman funciones logarítmicas. Y básicamente puedo decir que tengo tres tipos de funciones exponenciales. Cuando la base es cualquier número diferente, a ver, son tres tipos de funciones exponenciales. Una cuya base es 10, otra cuya base es e, y otra cuya base es cualquier número. Como quien dice, para nosotros son números muy especiales el 10 y el e. ¿Sale? Y este puede ser cualquiera. Es más, le voy a poner b. Obviamente aquí b diferente de e y diferente de ¿quién? De 10. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ya vimos que estas funciones exponenciales tienen exactamente la misma forma, etcétera. Obviamente una va a crecer más rápido que otra. La que va a crecer más rápido es esta, porque la base es más grande. Bueno, también habría que ver cuánto vale b, ¿verdad? Pero a lo que voy es que son funciones 1 a 1 y por lo tanto tienen inversa. Son funciones 1 a 1 en todo su dominio y por lo tanto van a tener inversa. Y esa inversa es la función logaritmo. Ahora, no voy a hablar ahorita de función logaritmo, sino de logaritmos. Es muy distinto. ¿Cuál va a ser el logaritmo si la base es cualquier número? El logaritmo, si la base es cualquier número, es así. Esta corresponde a esta. ¿Sí se fija? Ya dijimos que básicamente los logaritmos consisten en encontrar el exponente al cual se debe de elevar la base para que me dé la cantidad. Por eso es que el logaritmo es logaritmo del número de base b igual a x. ¿Sí se fijan que es encontrar el exponente? Esta es la base y esta es la cantidad que da como resultado. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Cómo va a ser si la base es 10? Si la base es 10 va a ser así. Sin embargo, cuando la base es 10, ya no se pone. Muchos libros ya no lo ponen. Porque se sobreentiende que si tú no pones la base, el logaritmo es 10. Por eso es que las calculadoras que yo utilizo nada más tienen log. Porque si tú oprimes esta tecla, estás diciendo que quieres sacar el logaritmo decimal. ¿Se entiende o no se entiende?
logaritmo decimal, base 10. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Equivale a eso. Ahora, si la exponencial es la natural, entonces el logaritmo va a ser así. ¿Están de acuerdo, verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Logaritmo base de y. Pero cuando la base es e, existe una notación especial que es esta. Es decir, este es logaritmo cuando la base es e. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Aquí Sí, profe. a lo que voy es que esto no es muy común. Prácticamente todos los libros utilizan esto, pero es lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa es que como es un número muy especial, se le da esta nomenclatura. Ahora, no es IN, no es SIN, es LN, logaritmo natural. ¿Se entiende? Y hay que entender que si yo en un logaritmo con esta notación no pongo la base, estoy asumiendo que es un logaritmo de base 10. ¿Se entendió? ¿O no? Profe. Sí, profe, Ok, sí, se esto entendió. Profe. lo voy a borrar. Ahora, ya vi aquí la relación que existe entre los exponentes y los logaritmos. Pero ahora voy a ver qué onda con las funciones inversas a las funciones exponenciales. Acuérdense que en una función inversa había una serie de pasos, ¿sí se acuerdan, verdad? Un primer paso era ponerla de esta forma. ¿Sí se acuerdan, verdad? Como y. Y luego el siguiente paso era ¿qué? Despejar a la X, ¿verdad? ¿Cómo eran los pasos que nosotros utilizábamos? Despejar a la X, ¿verdad? Sí, A profe, ver, había que despegar la X. a ver, pero ¿quién recuerda los pasos que les había yo dicho? A ver, ¿qué orden llevaba? Creo que después seguía a cambiar Y por X, ¿no? Ok. Sí, acuérdense que puede ser ese paso o puede ser hasta el final. Nosotros, ¿cómo lo hicimos? Para que no lo hagamos diferente. ¿Cambiábamos ya de una vez? ¿O eso era hasta el final? Pregunto. Era ya de una vez. No entendí. Ah, era desde ahorita. Desde ahorita. Bueno, ok. Entonces, si desde ahorita cambio a X por Y, me va a quedar así. ¿Sale? Lo oigo. Profe. Y el siguiente paso era despejar a Y. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, ¿cómo despejo Y? Aplico logaritmos. ¿Sí? Aplico logaritmos. Entonces, fíjense bien. Pero una cosa muy importante aquí, para aplicar logaritmos, tengo que aplicar el logaritmo correspondiente a la base que estoy utilizando. ¿Se entiende? Aquí la base es b. Por lo tanto, tengo que aplicar logaritmo base b a ambos miembros. ¿Sí se entiende o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sale? ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, aquí hay una propiedad muy importante. Los logaritmos lo que hacen es que el exponente lo convierten como factor. Lo hacen factor. Entonces esto me va a quedar así. Logaritmo base b de x igual a, este exponente se va a convertir en factor y me va a quedar logaritmo base b de b. Y el logaritmo base b de b es 1. ¿Por qué? Porque acuérdense que la función del logaritmo es encontrar el exponente al cual debe de estar elevada esta base para que me dé esto.
¿Cuál es el exponente al cual debe de estar elevado b para que me dé b? 1. 1. Por eso es que esto vale 1. Entonces, concluimos que y es igual al logaritmo base b de x. Esta es la función inversa a esta. ¿Sí se entendió o no? Sí, profe. Ese es el logaritmo para cualquier base. Ahora, nada más recuerden que si la base vale 10, entonces estaremos hablando de logaritmos decimales, o si la base es c, estaremos hablando de logaritmos naturales. Ahora, muchos autores, muchos libros, le llaman también a los logaritmos decimales, les llaman logaritmos vulgares, pero no es porque sean groseros, sino que son muy usados, porque pues es base 10, y nuestros números, nuestras cifras o nuestras cantidades las representamos pues en base 10, ¿no? Es un, por así decirlo, es una especie como de una especie como de polinomio algebraico de base 10. Por eso se le llaman logaritmos vulgares. ¿Ok? Bueno, pues malas noticias, se nos ha acabado la clase. Yo sé que pues este momento no quieren ustedes que llegue, ¿verdad? Pero pues bueno, es que así es esto. Pero no se preocupen, primero Dios, mañana nos vemos, ¿no? Sale, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a Ya dejar mañana será. entonces que pasen buena tarde. Gracias, profe, igualmente. Muchas gracias, profe. Gracias. Buena tarde. Hasta luego, profe. Yo.